El sol se oculta tras las colinas de los Apeninos, dejando tras de sí un rastro de tonos violáceos que se desvanecen rápidamente ante la llegada de una oscuridad gélida. En las aldeas de la periferia de la antigua Roma, lejos de los lujos termales y los muros reforzados de la urbe, el invierno no es simplemente una estación, sino un adversario implacable que define la estructura misma de la existencia cotidiana. La vida en estos asentamientos rurales, conocidos como vici o pagi, se rige por los ciclos de la naturaleza y la resistencia física de sus habitantes. Al caer la noche más fría del año, el silencio se apodera de los campos, interrumpido únicamente por el crujido de la escarcha que comienza a cubrir los techos de paja y las herramientas de labranza olvidadas a la intemperie. La arquitectura de una vivienda humilde en la aldea romana no está diseñada para el confort estético, sino para la supervivencia más básica. Estas estructuras, a menudo construidas con piedra tosca, adobe y madera, carecen de los sofisticados sistemas de calefacción por hipocausto que disfrutan las élites en sus villas urbanas. En su lugar, el corazón de la casa es el hogar central, un espacio donde el fuego debe mantenerse encendido con una devoción casi religiosa. El humo, que asciende perezosamente buscando una salida entre las vigas del techo, impregna las túnicas de lana y las pieles de cabra que cuelgan de las paredes. Este humo, aunque irrita los ojos y los pulmones, cumple una función vital al actuar como aislante térmico y preservador de los pocos alimentos que cuelgan de las vigas, como carnes de res o de cordero que han sido cuidadosamente ahumadas para resistir los meses de escasez. Durante estas horas de frío extremo, la familia se agrupa en torno a las brasas. El espacio es reducido y el aire se siente denso, cargado con el olor de las lámparas de aceite de oliva que proyectan sombras alargadas sobre las paredes de tierra batida. El mobiliario es escaso y funcional. Bancos de madera, algunas banquetas y lechos rellenos de paja o lana ruda. La vestimenta de los aldeanos refleja la crudeza del clima. Las túnicas de lino del verano han sido sustituidas por capas gruesas de lana, a menudo sin teñir, que conservan la grasa natural de la oveja para repeler la humedad de la nieve o la lluvia. Los pies se protegen con calzados de cuero tosco, reforzados con pieles en el interior para evitar que el entumecimiento se convierta en congelación. La dieta en una noche de invierno es monótona pero necesaria para mantener el calor corporal. El plato principal suele consistir en el pulse, una gacha espesa elaborada con cereales como el trigo o la cebada, cocida lentamente con agua y sal. En las ocasiones en que la cosecha ha sido generosa, se le añaden legumbres como lentejas o habas, y en las noches más duras se enriquece con un trozo de grasa de buey o queso duro de oveja. El vino, que en la ciudad se consume diluido y aromatizado, aquí suele ser más rudo y se sirve caliente, mezclado con miel, si el presupuesto lo permite, para calentar el pecho antes de dormir. La escasez de frutas frescas se suple con higos secos o uvas pasas que proporcionan el azúcar necesario para enfrentar las largas horas de oscuridad. Afuera, la aldea parece un lugar deshabitado. Los establos
situados a menudo anexos a las viviendas o incluso compartiendo una pared común, albergan al ganado que exhala nubes de vapor en el aire gélido. El calor animal es un recurso térmico que los aldeanos han aprendido a aprovechar, permitiendo que la proximidad de las vacas y las cabras eleve ligeramente la temperatura de las estancias humanas. El riesgo de depredadores es constante durante las noches más frías, cuando los lobos, impulsados por el hambre, se acercan sigilosamente a las empalizadas en busca de alguna brecha. El sonido de un aullido lejano es un recordatorio constante de la fragilidad de la civilización frente a la naturaleza salvaje que rodea el asentamiento. La vida social en la aldea, durante el invierno, se reduce al mínimo. Las reuniones en los espacios públicos son imposibles bajo el azote del viento del norte. Sin embargo, la religión doméstica cobra una importancia vital. Antes de retirarse a descansar, el cabeza de familia rinde homenaje a los lares, los espíritus protectores del hogar, depositando una pequeña ofrenda en el altar familiar. Se pide protección contra los incendios, un peligro latente debido al uso constante de fuego en interiores de madera, y se ruega por la llegada de una primavera que garantice el rebrote de los cultivos. La espiritualidad romana está intrínsecamente ligada a la tierra, y cada fenómeno climático es interpretado como un mensaje de los dioses que debe ser atendido con respeto y temor. El sueño en estas condiciones es ligero y vigilante. Los aldeanos duermen juntos para compartir el calor corporal, cubiertos con mantas de lana pesada que han pasado de generación en generación. El silencio de la noche solo es roto por el viento que se filtra por las rendijas de las ventanas, que no tienen cristales, sino que se cierran con pesadas contraventanas de madera o incluso con telas enceradas. La oscuridad es absoluta, ya que el aceite de las lámparas es un recurso costoso que no debe desperdiciarse una vez que las tareas esenciales han terminado. La percepción del tiempo cambia, las horas se dilatan y el amanecer parece una meta lejana que requiere de una resistencia silenciosa. Con las primeras luces del alba, el frío no remite, sino que se intensifica en esa hora previa a que el sol logre calentar la tierra. El aldeano debe levantarse antes de que la luz sea plena para romper el hielo de los abrevaderos y asegurarse de que el ganado tenga acceso al agua. El trabajo no se detiene a pesar de las bajas temperaturas. Hay que reparar herramientas, procesar las pieles y planificar la siembra de los cultivos de invierno que han logrado sobrevivir bajo el manto de escarcha. El ciclo de la vida rural romana es un testimonio de la adaptabilidad humana, una lucha constante por mantener la llama de la civilización encendida en los rincones más remotos y hostiles del imperio. La estructura social de la aldea también se pone a prueba en estos periodos. Existe una interdependencia necesaria entre los vecinos. Si el fuego de una casa se apaga, se recurre al vecino para reavivarlo. El intercambio de excedentes de grano o leña es lo que mantiene la cohesión del grupo frente a la adversidad climática. A diferencia de la Gran Roma, donde la política y el espectáculo dominan el discurso público, aquí la conversación gira en torno a la profundidad de la nieve en los pasos de montaña
y la salud de los animales de tiro. El pragmatismo es la ley suprema y la supervivencia es el único objetivo que importa cuando el termómetro desciende a niveles críticos. El paisaje que rodea la aldea se transforma bajo el rigor invernal. Los viñedos, ahora desnudos y de aspecto esquelético, esperan la poda, mientras que los olivares muestran sus hojas plateadas cubiertas de una fina capa de hielo. Los caminos que conectan el vicus con la vía principal se vuelven peligrosos, lo que aumenta la sensación de aislamiento de la comunidad. Este aislamiento, sin embargo, fortalece la identidad local y las tradiciones que difieren de las prácticas urbanas. En estas noches se narran historias sobre antiguos ancestros que vencieron inviernos aún más crueles, transmitiendo de forma oral el conocimiento sobre cómo interpretar las nubes o cuándo es el momento exacto para sacrificar a una res y aprovechar su carne antes de que el forraje se agote. El manejo de los recursos forestales es otro aspecto crítico. La leña es el combustible de la vida y su recolección es una tarea que consume gran parte del otoño. En la noche más fría se selecciona cuidadosamente el tipo de madera que se va a quemar. La encina y el roble proporcionan un calor duradero y brasas estables, mientras que las maderas más blandas se reservan para encender el fuego rápidamente por la mañana. El control del fuego es una habilidad que se enseña desde la infancia, pues de ella depende no solo la cocción de los alimentos, sino la integridad física de toda la familia. Un fuego mal gestionado puede significar la muerte por asfixia o la pérdida total de la vivienda en cuestión de minutos. Al observar la vida en estas aldeas, se comprende que el poder de Roma no residía únicamente en sus legiones o en sus leyes, sino en la tenacidad de estos hombres y mujeres anónimos que sostenían la base agrícola del imperio. El frío de la noche antigua es un recordatorio de la vulnerabilidad humana ante los elementos y de la increíble capacidad de organización social para mitigar sus efectos. Cada amanecer tras una noche de helada es una pequeña victoria, un paso más hacia el equinoccio que traerá consigo el renacimiento de la naturaleza y la promesa de una nueva cosecha. Mientras el sol comienza a elevarse sobre el horizonte, disipando lentamente la bruma gélida que se asienta en los valles, los aldeanos retoman sus labores con una disciplina estoica. No hay quejas sobre la dureza del clima, pues el frío se acepta como una parte inevitable del orden cósmico. La vida continúa, marcada por el sonido de los hachazos en los troncos de madera y el balido de las ovejas que aguardan su salida al pasto ralo. La noche más fría ha pasado, dejando tras de sí un paisaje de una belleza austera y la certeza de que mientras el fuego del hogar siga ardiendo, la aldea y su gente prevalecerán frente a cualquier desafío que la naturaleza les imponga. La dieta, durante estos meses de rigor climático, se fundamenta en las reservas acumuladas con previsión durante el estío y el otoño. Las ollas de barro cocido sobre el fogón central contienen principalmente legumbres como lentejas y garbanzos, enriquecidas con cebollas, ajos y el aceite de oliva que se extrajo con esfuerzo meses atrás.
el pan de cebada o de trigo rústico, se convierte en el pilar energético que permite al cuerpo resistir la pérdida de calor. Este alimento se consume seco o mojado en caldos calientes, proporcionando el sustento necesario para las largas jornadas de trabajo manual bajo la intemperie. La conservación de estos suministros es una ciencia en sí misma, donde el uso de la sal y el secado al humo garantizan que las proteínas animales, procedentes principalmente del ganado caprino y ovino, se mantengan aptas para el consumo sin riesgo de putrefacción. En el interior de las viviendas, la arquitectura se adapta a la necesidad de preservar la temperatura. Las paredes de piedra o de adobe grueso actúan como aislantes naturales, mientras que los techos de paja densa evitan que el calor generado por el hogar escape con rapidez. El espacio habitacional es reducido y se comparte a menudo con los animales de cría más jóvenes o delicados, cuyo calor corporal contribuye a elevar los grados en el recinto. La oscuridad de las estancias se combate con pequeñas lámparas de aceite o simplemente con el resplandor de las brasas, creando un ambiente de penumbra donde la vida familiar se desarrolla en una intimidad forzada por la climatología. Es aquí donde las mujeres de la aldea dedican horas al hilado de la lana, transformando las fibras en túnicas gruesas y mantas que son vitales para protegerse del viento gélido que se filtra por las rendijas. La vestimenta del aldeano romano en invierno carece de la elegancia de la toga urbana, priorizando la funcionalidad absoluta. Capas pesadas de lana bruta, tratadas a veces con grasas naturales para repeler la humedad, envuelven los cuerpos de quienes deben salir al campo. El calzado consiste en botas de cuero resistente, reforzadas con clavos en la suela, para mejorar el agarre en suelos congelados o embarrados, rellenando el interior con paja seca para aislar los pies del frío del suelo. Cada prenda es el resultado de un ciclo de producción local, desde el esquileo de las ovejas hasta el tejido final en el telar doméstico, lo que otorga a cada familia una autonomía esencial para su supervivencia. A pesar de las condiciones adversas, la vida espiritual no se detiene. Se rinden honores discretos, pero constantes a las deidades locales y a los espíritus de la tierra, como Silvano o las deidades protectoras de los graneros. Estas ceremonias sencillas buscan asegurar que las semillas que descansan bajo la tierra helada no perezcan y que el ciclo de la fertilidad retorne con la primavera. El respeto por los límites impuestos por la naturaleza se manifiesta en cada gesto cotidiano, desde la forma en que se distribuye el forraje hasta el cuidado con el que se cierran los establos al atardecer. La aldea romana, lejos del mármol y las intrigas políticas de la capital, representa la verdadera columna vertebral de una civilización que entendió que su grandeza dependía directamente de su capacidad para convivir con los elementos más severos de su entorno. Al caer la tarde nuevamente, cuando las sombras se alargan sobre los campos y el aire vuelve a punzar con la intensidad del hielo, los habitantes del Vicus se retiran una vez más a sus hogares. El ciclo se repite con una constancia casi ritual, consolidando un modo de vida donde el esfuerzo colectivo y la previsión individual son las únicas garantías contra la incertidumbre. La noche más fría es solo una prueba
más en la larga historia de un pueblo que hizo del trabajo constante y la adaptación su mayor fortaleza, asegurando que la herencia de Roma perdurara a través de los siglos, arraigada profundamente en la tierra que la vio nacer. La solidaridad entre los habitantes de la aldea se manifiesta con mayor intensidad durante estas horas críticas de frío extremo. El intercambio de brasas entre vecinos, en caso de que un fogón se extinga accidentalmente, es una norma no escrita de supervivencia que fortalece los lazos sociales en el vicus. La oscuridad absoluta de la noche rural no es un vacío, sino un período de vigilia donde el conocimiento empírico de los ancianos se transmite oralmente. Se comparten consejos sobre cómo detectar las señales de una helada prolongada o la mejor manera de proteger las raíces de los frutales jóvenes mediante el uso de coberturas de paja y estiércol. Este saber acumulado durante siglos permite que la comunidad no solo resista, sino que prospere en un entorno que a menudo parece hostil a la presencia humana. El acceso al agua se convierte en una de las tareas más arduas al despuntar el alba tras la noche más gélida. Las fuentes y los pequeños arroyos suelen presentar una capa de hielo que debe ser fracturada con hachas o picos de hierro para permitir que el ganado bovino y los animales de tiro puedan hidratarse. El cuidado de los bueyes es prioritario, ya que representan la fuerza motriz necesaria para la futura labranza de la tierra. Se les proporciona forraje seco adicional y se inspeccionan sus pezuñas para evitar grietas causadas por el contacto constante con el suelo congelado. La relación entre el aldeano y su ganado es de mutua dependencia, un equilibrio delicado donde el bienestar del animal garantiza la seguridad económica de la familia para el resto del año. La salud de los aldeanos durante el invierno depende de una farmacopea basada en el conocimiento profundo de la flora local. Las infusiones de hierbas recolectadas durante el verano, como el tomillo o la salvia, se utilizan para combatir las dolencias pectorales provocadas por la inhalación constante del humo de los hogares mal ventilados. El uso de ungüentos elaborados con resinas de coníferas y aceites vegetales ayuda a proteger la piel expuesta a las quemaduras del viento polar. La resistencia física del campesino romano es el resultado de una vida de trabajo constante, una robustez que se pone a prueba en cada jornada, donde el aire parece herir los pulmones con su pureza helada. Con la llegada de los primeros rayos de un sol pálido que apenas calienta, la aldea comienza su transformación de un refugio cerrado a un centro de actividad contenida. Las mujeres retoman sus labores en los telares, aprovechando la luz natural que entra por las pequeñas aberturas de las paredes, mientras los hombres evalúan los daños que el peso de la nieve o la intensidad del hielo hayan podido causar en los establos y graneros. Este ciclo de reparación y mantenimiento es vital para que la infraestructura rural no colapse bajo la presión de los elementos. La estabilidad de estas aldeas es la que permite que el Imperio Romano mantenga su flujo de suministros, demostrando que la verdadera fuerza de esta civilización reside en la tenacidad de quienes trabajan la tierra en las condiciones más duras. La percepción del tiempo en la aldea romana de invierno es circular y profundamente ligada a los procesos biológicos de la naturaleza. No existe la prisa de la ciudad,
ni el bullicio de los mercados, sino una espera paciente y activa. La noche más fría del año no es vista como una tragedia, sino como un hito necesario para que la tierra descanse y se purifique antes de la eclosión de la primavera. En esta quietud invernal se forja el carácter de un pueblo que entiende que la adversidad es una parte intrínseca de la existencia y que la única respuesta válida es la organización metódica, la previsión constante y el respeto absoluto por el ritmo de las estaciones. La gestión de los graneros y las despensas adquiere una importancia estratégica fundamental durante estos meses de parálisis agrícola. El consumo de legumbres secas, como las lentejas y los garbanzos, junto con el grano almacenado en grandes vasijas de cerámica, constituye la base de la dieta invernal. La conservación de alimentos mediante el salazón y el ahumado permite que las proteínas provenientes del ganado ovino y caprino se mantengan aptas para el consumo, sin riesgo de descomposición. Cada ración es cuidadosamente medida por el cabeza de familia, quien debe asegurar que las provisiones alcancen hasta la llegada de la primera cosecha primaveral. Este control riguroso de los recursos evita que la escasez se convierta en hambruna, manteniendo la cohesión y la estabilidad dentro del núcleo doméstico. En la penumbra de las viviendas, los altares domésticos dedicados a los lares y penates reciben pequeñas ofrendas de vino y harina salada. Los aldeanos confían en que estas deidades menores protejan el hogar y los establos de las influencias que se asocian con el frío extremo y la oscuridad prolongada. Existe la creencia arraigada de que el fuego sagrado del hogar debe ser mantenido con devoción, pues su extinción simbolizaría la pérdida del favor divino sobre la propiedad. Estos rituales cotidianos, sencillos pero ejecutados con una solemnidad inquebrantable, proporcionan una estructura psicológica que ayuda a los habitantes de la aldea a afrontar el aislamiento y la incertidumbre climática con una determinación casi estoica. La red de caminos que conecta las aldeas con los centros urbanos cercanos se vuelve intransitable en muchos tramos, dejando a la comunidad en un estado de autarquía temporal. Sin embargo, esta desconexión física no rompe el vínculo administrativo y fiscal con el Estado. El campesino es plenamente consciente de su papel dentro del engranaje del imperio, sabiendo que su capacidad para sobrevivir a las heladas es lo que garantiza el suministro de grano para las legiones y las ciudades. La infraestructura rural, compuesta por muros de piedra seca y drenajes rudimentarios pero efectivos, demuestra una ingeniería adaptada al terreno que previene inundaciones catastróficas durante el deshielo posterior. Cada elemento de la aldea está diseñado para resistir, desde la inclinación de los techos de paja hasta la orientación de las puertas, para evitar las corrientes de aire del norte. El silencio de la noche más fría es finalmente roto por el canto lejano de las aves que anuncian la proximidad de un nuevo ciclo solar. El aldeano romano, envuelto en pesadas túnicas de lana basta y pieles curtidas, observa el horizonte con la certeza de que su labor diaria es el cimiento sobre el cual se erige la eternidad de su civilización.
La vida en las aldeas, lejos del mármol y las estatuas de los foros imperiales, es el latido real y constante de una Roma que respira a través de la tierra. La superación de cada invierno es una victoria silenciosa sobre la naturaleza, una reafirmación de que el orden y la disciplina pueden domar incluso los inviernos más rigurosos de la antigüedad. Las relaciones sociales en la aldea se estrechan durante el confinamiento forzoso provocado por las bajas temperaturas. Los lazos de vecindad se fortalecen a través del intercambio de conocimientos técnicos sobre la reparación de los aperos de labranza y la optimización de los recursos escasos. En el interior de las viviendas, el sonido constante de los telares y el uso marca el ritmo de una industria doméstica esencial que no se detiene ante las inclemencias del exterior. La lana, obtenida de los rebaños locales, se procesa minuciosamente para confeccionar las vestiduras que protegerán a la familia en las futuras campañas agrícolas. Esta labor no es meramente utilitaria, sino que representa la autonomía económica del hogar frente a las fluctuaciones de los mercados externos y garantiza la autosuficiencia necesaria para la supervivencia. El ganado ovino y caprino, resguardado en establos adosados a las casas para aprovechar el calor animal, requiere una atención constante para evitar que el frío extremo diezme los efectivos. El forraje recolectado durante el verano se distribuye con una parsimonia calculada, asegurando que las hembras gestantes mantengan su vitalidad para el ciclo de parición primaveral. La relación entre el campesino y sus animales es de una interdependencia absoluta, donde el bienestar del ganado garantiza la obtención de productos lácteos, fuentes de calcio y grasas fundamentales para la resistencia física del grupo humano. El calor desprendido por estos animales contribuye a elevar la temperatura en las estancias contiguas, creando un microclima que suaviza la rigurosidad del invierno en el ámbito doméstico. La salud pública en estas comunidades rurales depende de una farmacopea basada en el conocimiento ancestral de las plantas y el uso de conservantes naturales como el vinagre y la miel. Las afecciones respiratorias, comunes tras la exposición prolongada a la humedad y el frío, se tratan con infusiones y ungüentos elaborados con hierbas recolectadas antes de las primeras heladas. La higiene personal, aunque limitada por la dificultad de calentar grandes volúmenes de agua, se mantiene como una norma de disciplina interna que previene la propagación de enfermedades en los espacios reducidos de la convivencia invernal. Existe un entendimiento profundo de que la debilidad de un solo miembro puede comprometer la productividad de toda la unidad familiar cuando llegue el momento crítico de retomar las labores de siembra. Al clarear el día tras la noche más gélida, la aldea romana emerge de la escarcha con una resiliencia renovada. La observación de la posición de las constelaciones y el cambio sutil en la dirección de los vientos permiten a los ancianos de la aldea predecir el fin paulatino de la parálisis invernal. La nieve acumulada en las cumbres cercanas no es vista como una amenaza, sino como una reserva vital que alimentará los arroyos y regará los valles durante el estío. No hay lugar para la desesperanza en este entorno, pues cada habitante de la aldea se reconoce como un eslabón necesario
en la cadena que sostiene la estructura del imperio. La vida rural, austera y rigurosa, se confirma como el alma persistente de Roma, capaz de convertir la hostilidad del clima en una oportunidad para reafirmar la superioridad del orden y la previsión sobre la naturaleza salvaje. La dieta durante estas semanas de reclusión se sustenta primordialmente en las legumbres secas y los cereales almacenados cuidadosamente en los graneros comunales. Lentejas, garbanzos y habas se transforman en potajes densos que proporcionan la energía necesaria para combatir el descenso térmico, complementados con el consumo de pan de cebada y quesos curados que retienen sus propiedades nutricionales durante meses. El vino, a menudo diluido y calentado con especias, actúa no solo como un tónico revitalizante, sino también como un elemento de cohesión durante las cenas frugales. La previsión en la recolección de frutos secos y aceite de oliva asegura que las reservas del organismo se mantengan en niveles óptimos, permitiendo que la población soporte las temperaturas bajo cero sin comprometer su integridad física. La arquitectura de las viviendas rurales, aunque austera en comparación con las villas urbanas, responde a una ingeniería de la supervivencia que prioriza la conservación del calor de Osokor. Los muros de piedra gruesa y los techos de paja densa actúan como aislantes térmicos naturales, mientras que el hogar central se mantiene encendido permanentemente como el corazón del edificio. Este fuego no solo sirve para la cocción de los alimentos, sino que simboliza la continuidad de la estirpe y la protección de las divinidades sobre el recinto doméstico. La ventilación controlada a través de pequeñas aberturas permite la salida del humo sin dejar escapar el aire cálido acumulado, creando un entorno donde la vida familiar se desarrolla en una penumbra protectora y silenciosa. En el plano espiritual, el invierno es una época de profunda introspección y devoción a las deidades que rigen el ciclo de la tierra y la protección de las semillas. Se realizan pequeñas ofrendas de grano y leche en los altares domésticos para invocar la benevolencia de las potencias agrarias, asegurando que el tránsito hacia la primavera sea propicio y que la tierra recupere su fertilidad tras el letargo gélido. La religiosidad en la aldea no se manifiesta mediante grandes templos de mármol, sino a través de rituales cotidianos realizados con una sobriedad que refleja el carácter pragmático del campesino romano. Esta conexión con lo sagrado refuerza el sentido de pertenencia a un orden cósmico y político mayor, donde cada individuo cumple una función vital para el equilibrio del conjunto. La infraestructura de comunicación, representada por los caminos secundarios que conectan las aldeas con las vías principales del imperio, permanece despejada en la medida de lo posible mediante el esfuerzo colectivo de la comunidad. A pesar de las inclemencias, el intercambio de noticias y la llegada ocasional de mercaderes o mensajeros mantienen a la aldea vinculada a la realidad administrativa de Roma. Esta red de caminos es el sistema circulatorio que permite que el excedente agrícola, una vez llegue la época de cosecha, fluya hacia los centros urbanos para alimentar a las legiones y a la burocracia imperial. Así, el invierno en la aldea
no es un periodo de aislamiento absoluto, sino una fase de preparación estratégica y consolidación de los recursos que sostienen la grandeza de la civilización romana en su totalidad. El vestuario de los habitantes de la aldea durante estas noches de frío extremo se compone fundamentalmente de capas superpuestas de lana basta y pieles curtidas que ofrecen una protección eficaz contra la humedad y las corrientes de aire. Las mujeres de la comunidad dedican las horas de menor luz al hilado y tejido de estas prendas, asegurando que cada miembro de la familia cuente con túnicas gruesas y mantos capaces de retener el calor corporal. El uso de calzado reforzado con cuero y relleno de paja seca permite mantener la temperatura de las extremidades, evitando las lesiones provocadas por la congelación durante las breves salidas al exterior para realizar tareas esenciales. Esta indumentaria, carente de adornos superfluos, es un testimonio de la funcionalidad y la resistencia que definen la existencia rural en las provincias del imperio. El cuidado del ganado constituye otra prioridad absoluta durante el invierno, pues la supervivencia de los animales garantiza la viabilidad económica y alimentaria de la aldea en el ciclo venidero. Las ovejas, cabras y bueyes son resguardados en establos anexos a las viviendas, donde el calor biológico generado por los animales contribuye de manera significativa a elevar la temperatura de las estancias compartidas. El forraje almacenado durante el otoño se distribuye con estricta medida, asegurando que los ejemplares reproductores mantengan su fortaleza para el periodo de cría que se iniciará con el deshielo. Esta simbiosis entre el hombre y el animal bajo un mismo techo refuerza la estructura de subsistencia, convirtiendo el espacio doméstico en un refugio integral contra la hostilidad del entorno exterior. Las largas horas de oscuridad en el interior de las viviendas fomentan la transmisión oral del conocimiento y las tradiciones que conforman la identidad colectiva. Los ancianos relatan crónicas de antepasados, explican las leyes no escritas de la agricultura y describen la geografía de un imperio que, aunque vasto y lejano, se siente presente a través de la disciplina y el orden que rigen la vida diaria. Este intercambio generacional garantiza que las técnicas de cultivo, la gestión del agua y los principios éticos de la sociedad romana se preserven intactos a pesar del aislamiento temporal. La palabra se convierte así en un vínculo inquebrantable que une el pasado con el futuro, dotando de sentido al sacrificio presente frente a las inclemencias climáticas. Al alcanzar la medianoche en la jornada más gélida del año, el silencio en la aldea se vuelve absoluto, solo interrumpido por el crepitar ocasional del fuego que languidece en el hogar. La escarcha cubre las herramientas de labranza y las superficies de piedra, mientras el aire exterior adquiere una densidad que dificulta la respiración. Sin embargo, el rigor de la naturaleza no logra doblegar la voluntad de una población habituada a la austeridad y al cumplimiento del deber. Cada hogar permanece como un bastión de orden frente al caos del invierno, aguardando con paciencia metódica el primer indicio de luz que anuncie el retorno de la actividad. La resistencia de estas comunidades rurales ante el frío más intenso
es la base sobre la cual se asienta la estabilidad de las ciudades y la invulnerabilidad de las fronteras imperiales. Con la llegada del alba, el humo que asciende de las chimeneas señala que la aldea ha superado una vez más el desafío de la noche. La rutina se reanuda con la misma parsimonia y determinación de las décadas anteriores, evidenciando que el carácter romano se forja en la lucha constante contra los elementos. La nieve y el hielo, lejos de ser obstáculos insuperables, se integran en el ciclo natural como elementos necesarios para la purificación de la tierra. La vida en la aldea continúa su curso, firme en su convicción de que la previsión, el trabajo arduo y la devoción a las tradiciones son las herramientas definitivas para asegurar la posteridad y la grandeza de Roma bajo cualquier circunstancia climática. La alimentación durante estos meses de reclusión forzada se sustenta en la previsión meticulosa realizada durante las estaciones de abundancia. Los silos de la aldea custodian las reservas de trigo, cebada y legumbres secas, como lentejas y garbanzos, que constituyen la base calórica necesaria para resistir las bajas temperaturas. El aceite de oliva y el vino, almacenados en grandes ánforas de cerámica, no solo cumplen una función nutricional, sino que también actúan como elementos de cohesión social durante las escasas reuniones permitidas por el clima. La ausencia de productos frescos se compensa con el uso de frutos secos y quesos curados, elaborados a partir de la leche de las cabras y ovejas que descansan en los establos contiguos. Esta dieta austera y equilibrada garantiza que el organismo mantenga la energía suficiente para realizar las labores de mantenimiento que la estructura del asentamiento requiere de forma constante. La arquitectura de las viviendas rurales refleja una comprensión profunda del entorno geográfico y de las leyes de la termodinámica aplicadas a la construcción. Los muros gruesos de piedra y mortero de cal actúan como aislantes térmicos, reteniendo el calor del hogar central, mientras impiden la entrada de las corrientes de aire gélido procedentes del exterior. Las ventanas, reducidas a mínimas aberturas en la parte superior de las paredes, permiten una ventilación controlada sin comprometer la estabilidad térmica del interior. El diseño de los tejados, con inclinaciones pronunciadas y recubiertos de paja densa o tejas de arcilla cocida, facilita el deslizamiento de la nieve acumulada y evita que la humedad excesiva debilite las vigas de madera. Cada elemento constructivo es una respuesta técnica a la necesidad de crear un microclima seguro donde la vida humana pueda prosperar a pesar de las condiciones meteorológicas más adversas. La solidaridad entre los habitantes de la aldea se manifiesta con especial intensidad durante los periodos de mayor rigor invernal. El intercambio de suministros y el apoyo mutuo en las tareas de reparación aseguran que ninguna familia quede desprotegida ante un fallo en la estructura de su hogar o una disminución imprevista de sus reservas de forraje. Los vínculos de vecindad se fortalecen a través de la vigilancia compartida del entorno, detectando posibles amenazas como la aproximación de depredadores hambrientos o el deterioro de los caminos que conectan el asentamiento con la red vial del imperio. Esta cohesión social es el reflejo de la pietas romana,
una devoción que trasciende lo puramente religioso para convertirse en un deber civil hacia la comunidad y el bienestar del conjunto de los ciudadanos. En el ámbito espiritual, el invierno es una época propicia para honrar a las deidades que protegen la unidad familiar y la fertilidad de la tierra que permanece bajo el hielo. Las pequeñas estatuillas de los lares y penates reciben ofrendas de grano y libaciones de vino, simbolizando el agradecimiento por la seguridad del refugio y la esperanza firme en la renovación del ciclo natural. Estos ritos domésticos, realizados con sobriedad y respeto, proporcionan el consuelo psicológico necesario para afrontar el aislamiento y la prolongada oscuridad de las provincias septentrionales. La convicción de que las fuerzas tutelares vigilan el fuego del hogar otorga a los aldeanos una serenidad que es característica de la mentalidad rústica de la época. A medida que las noches comienzan a acortarse imperceptiblemente, el aldeano romano prepara las herramientas de hierro, afilando las rejas de los arados y revisando los arneses de los bueyes. Este periodo de aparente inactividad es, en realidad, una fase de preparación logística para el estallido de energía que supondrá la primavera. La resistencia demostrada en la noche más fría no es un hecho aislado, sino una manifestación del pragmatismo y la tenacidad que permiten al Imperio Romano mantener su hegemonía sobre territorios tan diversos. La vida en las aldeas, con su ritmo pausado y su respeto por las estaciones, constituye el motor silencioso que alimenta a las legiones y sostiene la economía de las grandes metrópolis de la antigüedad. La oscuridad que envuelve el paisaje rural romano durante el solsticio no es un vacío absoluto, sino un silencio denso que resalta el crujir de las maderas y el silbido del viento entre los árboles desnudos. En este entorno, la luz del hogar se convierte en el centro gravitacional de la existencia, proyectando sombras que danzan sobre los muros de piedra mientras los miembros de la familia se agrupan en torno a las brasas. El fuego no solo proporciona el calor vital, sino que actúa como el único medio de iluminación en un mundo donde la noche impone una pausa obligatoria a toda actividad productiva externa. El humo se eleva hacia el techo, impregnando las vigas con una capa de hollín que protege la madera de la humedad y los insectos, demostrando que incluso los subproductos de la supervivencia tienen una utilidad práctica en la gestión del hogar. La vestimenta de los habitantes de estas zonas se adapta a la necesidad de conservar el calor corporal mediante el uso de capas superpuestas de lana tosca y pieles curtidas. Las túnicas de lana pesada, a menudo tejidas en el propio hogar por las mujeres de la familia, se complementan con mantos gruesos conocidos como sagum o paenula, que ofrecen una protección eficaz contra el rocío gélido y la escarcha matutina. El calzado, robusto y reforzado con clavos de hierro para mejorar la tracción en terrenos resbaladizos, se rellena con paja o telas adicionales para aislar los pies del contacto directo con el suelo helado. Esta indumentaria, desprovista de los adornos propios de la aristocracia urbana, es el uniforme de una población cuya principal prioridad es la resistencia física y la funcionalidad en un entorno implacable. El estudio de la vida en las aldeas durante el invierno revela que la grandeza de Roma
no se cimentó únicamente en sus conquistas militares o en la sofisticación de su derecho, sino en la capacidad de su población rural para persistir bajo condiciones extremas. Cada noche superada en la periferia del imperio representa un triunfo de la organización humana sobre la naturaleza indómita. La estabilidad de estas comunidades garantiza el flujo constante de suministros hacia las ciudades y el mantenimiento de las fronteras, permitiendo que la civilización romana perdure a través de los siglos. Al final, la noche más fría no es más que una prueba de la voluntad inquebrantable de un pueblo que entiende que la supervivencia es el primer paso hacia la consolidación de un legado histórico que trasciende el tiempo y el espacio. Bajo el manto de las estrellas, el descanso de los labradores es breve pero reparador, pues la vigilia nocturna es una tarea compartida para asegurar que las llamas no se extingan y que el ganado permanezca a salvo. La rutina del campo no se detiene, sino que se transforma en un ejercicio de introspección y cuidado mutuo. Esta disciplina cotidiana es lo que permite que al llegar el alba, la aldea recupere su pulso vital, enfrentando el nuevo día con la misma determinación con la que sus ancestros labraron los primeros campos de la península itálica. El orden impuesto por Roma se manifiesta así en cada rincón del territorio, desde los fastuosos foros de la capital hasta las más humildes construcciones de adobe y paja que desafían al invierno en los límites del mundo conocido. La alimentación durante estos meses críticos se fundamenta en la rigurosa previsión acumulada durante los ciclos de cosecha anteriores. Los almacenes de la aldea, protegidos de la humedad mediante técnicas de ventilación rudimentarias pero efectivas, albergan grandes tinajas de barro que contienen granos de trigo, cebada y legumbres secas como lentejas y garbanzos. Estos productos, base de la dieta del campesino, se complementan con el aceite de oliva y el vino, elementos esenciales que proporcionan las calorías necesarias para combatir el descenso térmico. El aprovechamiento de los recursos se extiende al procesamiento de la leche de cabras y ovejas, transformada en quesos curados que pueden conservarse durante largos periodos sin perder sus propiedades nutritivas. Cada ración es administrada con una precisión casi matemática, pues el equilibrio entre el consumo actual y las reservas para la siembra futura es la línea que separa la estabilidad de la carestía.